Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y secar el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo análisis de villano. Concretamente este Doc Ock y los 6. Villano que veréis en el próximo capítulo de la campaña Enemigos Íntimos y que, como venimos haciendo durante esta campaña, pues os muestro y os lo explico un poquito en un vídeo de estos de análisis para que cuando veáis la partida pues ya sepáis por dónde van los tiros, o que si lo jugáis pues podéis conocer un poquito más en detalle qué estrategia seguir. Uno de los principales puntos a destacar es que este escenario no tiene ni una sola carta que tenga más de una copia. Esto es así porque quería que la actitud de Octavius por intentar pulir su plan del modo más perfecto, al igual que en los cómics, pues se reflejara en el juego. De este modo siempre nos estará sorprendiendo, y como si de una batalla contra los 6 siniestros se tratase, pues llamará con frecuencia a otros villanos para distraernos mientras él ejecuta su plan. Este escenario toma algún concepto del de los 6 siniestros oficial, pero después lo amplía en otra dirección. Ya no tienes que escapar, sino derrotarlos, o al menos al cabecilla del grupo para detenerle, que es el Dr. Octopus. Como si fuera una segunda parte de ese escenario, primero tienes que huir, ¿no?, en el oficial, no caer en su emboscada, y luego llega la gran pelea final para derrotarles. Eso se emula con este escenario y con la campaña que estamos haciendo. Porque de nuevo este escenario responde a una necesidad narrativa y jugable que tenía mientras creaba dicha campaña, por eso sale de ahí. Como veis, tengo aquí ya el villano desplegado, así que vamos a empezar ya directamente a comentarlo. Empezamos por supuesto por las fases de villano, que tiene la 1, la 2 y la 3, que yo la tengo así como impresa a doble cara para ahorrarme una carta extra. Y empezamos por el propio Dr. Octopus, que vemos que tiene 14 de vida por jugador, es un escenario con un total de 21 cartas, y tiene 1 de plan con asterisco, que ahora leeremos, 1 de ataque, y rasgos genio y élite. Respuesta obligada, Dr. Octopus gana +1 de plan por cada esbirro élite enfrentado a los jugadores. Si nos vamos a la versión 2, pues ya tiene 2 de plan y 2 de ataque, represalia 1, y lo mismo, gana +1 de plan por cada esbirro élite enfrentado a los jugadores. Y si nos vamos a la fase 3, vuelve a tener 2 y 2, también tiene represalia 1, pero ahora por cada esbirro élite enfrentado a nosotros tendrá 1 de ataque y 1 de plan adicional. O sea, ya no solo se incrementa su plan, sino que también incrementa su daño. No obstante, ya vamos viendo un poquito que este tío, por donde va a tirar es hacia ejecutar el plan de la manera más rápida posible, mientras que utiliza a todos esos esbirros élite, que podemos intuir ya que serán los 6 siniestros, para, digamos, entretenernos y despistarnos mientras él perpetra pues este robo de tecnología que nos indica el plan principal. Dice contenido Dr. Octopus 1, Dr. Octopus 2 y 2 y 3 para el modo experto. Conjuntos de Doc Ock y los 6, ataque siniestro y normal. 2 conjuntos de encuentros, aquí vemos la primera errata, ¿vale? Cabe decir que vais a ver bastantes erratas, porque este es también de los primeros escenarios que diseñé. Entonces, mi conocimiento de la gramática del juego, o sea, el cómo se escriben las cosas dentro del juego para que siga la propia jerga interna, pues no era tan amplio como es ahora, que estoy bastante más puesto en el tema. En aquel momento, pues simplemente iba probando y aprendiendo. Algunas cosas las he ido corrigiendo, otras pues se me han escapado un poquito. Esta errata no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que pone 2 conjuntos de encuentros y dice recomendado tácticas de guerrilla. Sin embargo, solo te recomienda 1. ¿Por qué? Porque realmente es un único conjunto de encuentros. Serían 2 si unes el tácticas de guerrilla y el ataque siniestro, ¿vale?, que es obligatorio incluirlo. ¿Por qué es obligatorio incluirlo? Porque nos va a presentar a todos esos esbirros élite pertenecientes a los 6 siniestros, que son los que vamos a incluir. Nos dice preparación. Forma un mazo de esbirros con todos los esbirros élite y cuando se derrote un esbirro, ponlo en la pila de descartes propia de ese mazo. Pon en juego el entorno equipo de supervillanos y avanza a la etapa 1B. El entorno ahora lo vemos, ¿vale? Aquí tenemos, ya vemos el conjunto de esbirros de ataque siniestro que nos va a presentar a todos estos esbirros, en principio son 6. El Dr. Octopus podéis incluirlo o no incluirlo. O sea, no vais a poder jugarlo porque ya tenéis al propio Dr. Octopus aquí como villano. Pero yo normalmente lo suelo dejar. ¿Por qué? Porque ya sabéis que a mí me gusta jugar con la regla esta de que, por ejemplo, igual que en el de Caos con la Ciudad, si está jugando con Rhino, si te toca un esbirro que es el mismo que tu villano, yo lo que hago es que el villano se vuelva a activar. Entonces, si queréis podéis dejarlo y si no, pues se quita. Simplemente por una cuestión de espacio, pues ahí no te viene explicitado. Y ya no solo por cuestión de espacio, que principalmente es eso, pero también de esta manera pues te permite un poco jugar a incluirlo o no incluirlo, y de las dos formas está bien. No serán los únicos esbirros élite que tenemos, por aquí tenemos un par más, pero a eso ya llegaremos. Nos pasamos a la etapa 1B, que dice robo de tecnología, ¿no?
tienes 7 de umbral por jugador, 0 de amenaza inicial y más 1 por jugador que aumenta durante el paso 1 de la fase de villano. Dice el Doctor Octopus y los 6 siniestros están asaltando un cargamento de tecnología Oscorp, deben ser detenidos antes de que encuentren lo que buscan. Aquí, como es un escenario diseñado por y para la campaña, aunque se puede jugar de manera independiente, por supuesto, pero ya me permití hacer los textos mucho más tematizados a lo que es la campaña. Cuando nos enfrentemos a ellos estarán asaltando un cargamento de tecnología de Oscorp, entonces claro, pues era, ¿no?, blanco y en botella incluir ese texto aquí en la descripción de la propia carta. Vemos que nos dice, interrupción obligada, cuando se derrote un esbirro élite, quita uno de amenaza del plan principal. Por esto comentaba antes lo de que coge un poco la mecánica oficial, que si recordáis, cada vez que derrotábamos un villano, podíamos quitar amenaza del plan secundario para escaparnos. Aquí no es tanto así, pero si derrotas un villano, pues digamos que te estás quitando parte de los problemas, así que su plan pues también se reduce. Entonces esa mecánica es la que adapta de manera tangencial para este plan principal. Después pasamos a este equipo recuperado, fase 2A. Dice: Octavius ha recuperado su tecnología robada por Osborn, es un peligroso isótopo radiactivo. ¿Vale? En el caso de que no logremos evitar el robo y de que recuperen ese equipo, llegaremos a esta segunda etapa del plan. Dice: cuando se muestre esta carta, mezcla la pila de descartes con el mazo de esbirros y barájalo. Esta es una de esas pequeñas erratas que os comentaba. Aquí, teóricamente, tendría que poner mezcla la pila de descartes del mazo de esbirros con el mazo de esbirros y barájalo, ¿vale? De todos modos, aún así se entiende, pero sí que es cierto que no está puesto con la jerga específica que tiene el juego, pero que entenderse se entiende y es perfectamente jugable. Después nos dice: pon un esbirro élite de este mazo enfrentado a cada jugador y avanza a la etapa 2B. Pasamos a la etapa 2B, que tiene 12 umbral por jugador. Aquí vemos otra pequeña errata. Esta me acabo de dar cuenta ahora, y no es más que es que no me di cuenta y el título de este 2B pues no se corresponde con el 2A. Pone equipo recuperado y el 2B es robo de tecnología, que es el plan principal 1. Pero bueno, ya está, sin más. Como veis, son erratas de no haberme dado cuenta o de alguna pequeño fallo así, pero que no es nada que dificulte ni que imposibilite el jugar contra este escenario. Dice: debemos detener al Doctor Octopus y arrebatarle ese isótopo antes de que ponga en práctica lo que sea que planea hacer con él. 0 de amenaza inicial, 1 de amenaza por jugador, y cuando se muestre esta carta coloca tanta amenaza sobre este plan como número de esbirros en juego. Y si se completa esta etapa, los jugadores pierden la partida. Aquí ya vemos que lo de quitar amenaza con los esbirros, aquí ya no se tiene en cuenta, pero también tenemos más umbral. Así que bueno, una cosa por la otra. Pasamos directamente ya a este entorno, equipo de supervillanos, que nos dice que es una carta de inicio y permanente. Dice: interrupción obligada, al final de la fase de villanos, si no hay ningún esbirro élite enfrentado a un jugador, busca uno en el mazo de esbirros y ponlo en juego enfrentado a ese jugador. Y después tenemos la respuesta obligada, que dice: si has puesto en juego un esbirro élite durante esta fase de villano, el jugador enfrentado a ese esbirro no recibe una carta de encuentro durante el paso 3 de la fase de villano. Esto, como digo, probablemente por cuestión de hacerlo yo en aquel momento y no tener muy claro del todo cómo se hacían ciertas cosas, sobre todo porque cuando a lo mejor haces un efecto muy parecido al de otra carta, pues te fijas en esa otra carta y lo escribes igual y ya está. Pero cuando a lo mejor no conoces esa carta aún no había salido en el juego, o cualquier motivo que es una cosa que se te ocurra a ti que aún no está plasmada en el juego, pues puede incurrir en este tipo de confusiones a la hora de expresarlo. De todos modos, esto lo que te viene a decir es que si tú llegas a la fase villano, haces el paso 1, que es poner el plan aquí, el villano se activa contra ti, y si después de que el villano se active contra ti no tienes ningún esbirro élite enfrentado a ti, pues entonces coge uno del mazo de encuentros y te lo pones enfrentado a ti. Si has hecho eso, es decir, si tú has colocado un esbirro y lo tienes puesto a ti enfrentado, ya sea porque lo tuvieras de antes, si has hecho eso, es decir, si tú no tenías ningún esbirro y te lo has puesto y te lo has colocado ahora, en este turno, digamos, no te da una carta de encuentros. ¿Por qué? Porque los esbirros son bastante potentes y si nos va a estar metiendo esbirros constantemente, la partida se hacía bastante intratable. Y no quería yo hacer un Ronan con el Doctor Octopus, quería hacer una partida chula, pero que no fuera imposible. Y como todos estos esbirros tienen mucha vida, pegan de bastante, tienen habilidades e historias, pues la manera para pulir eso, pues fue esta. Luego tenemos aquí estos dos macitos, que son por un lado ataque siniestro, que son todos los esbirros que vamos a manejar, y tácticas de guerrilla, que bueno, como es el otro conjunto que te dice que introduzcas, pues ahí está puesto, pero como es un conjunto oficial no lo vamos a analizar. Después tenemos los dos únicos esbirros que te vienen incluidos per se dentro de lo que es el escenario.
Por un lado tenemos el hombre de arena, que tiene 0 de plan, 2 de ataque, dureza, rasgo élite y 5 de vida. Si te sale como aumento, tiene un icono de aumento y además le daremos al Doctor Octopus una carta de estado duro. Este esbirro, junto a Misterio, que ahora lo veremos, se barajará junto a los esbirros de ataque siniestro para formar el mazo de esbirros. Y Misterio tiene un poquito menos de vida, este tiene 3, y tiene 1 de plan y 1 de ataque, también rasgo élite, pero nos dice que la respuesta obligada, cuando Misterio te ataque, si tu héroe sufre daño por este ataque, le demos una carta de estado confundido. Y como aumento, pues además te confunde. Y aquí ya empezamos a lo que es el surtido de cartas del Doctor Octopus, que ya estáis viendo que, como comentaba al principio, no se repite ninguna. Empezamos por los accesorios y empezamos por este plan maestro. Carta con rasgo táctica, que dice vincula esta carta al Doctor Octopus, y cuando se muestre esta carta colocaremos 4 por jugador contadores de plan maestro sobre esta carta. Cuando vayamos a quitar amenaza del plan principal, quitamos ese mismo número de contadores de plan maestro de esta carta. Es decir, no dice que en lugar de, sino que además, si quitamos 2 de amenaza del plan principal, también quitaremos 2 contadores. Y cuando no queden contadores sobre esta carta, pues la descartamos. Si sale como aumento, se la vincularemos. Y esta carta, además de esos 4 contadores, que es digamos un poco la vida que va a tener esta carta para que aguante en mesa, le va a dar 1 de plan y 1 de ataque. Así que es un personaje que ya vemos que se va a potenciar bastante, ya no solo por los accesorios, sino también por los distintos esbirros que nos irán saliendo, que como poco le irán incrementando el plan. En un intento de, ya digo, favorecer a la temática que envuelve a este villano. Después tenemos este otro accesorio que es tentáculos mejorados, que le da más 1 de ataque, si sale como aumento pues también se le vincula, y nos dice que le vinculemos esta carta al Doctor Octopus. De respuesta obligada, cuando sufras daño por un ataque no defendido, le daremos al superhéroe una carta de estado aturdido. Y gastando recursos físicos y mentales, descartaremos esta carta. Después aquí entramos un poco en la sección de ayudas de villano, ¿vale? O así un poquito para catalogarla. Que son este grupo de cartas en el que el Doctor Octopus va a pedirle ayuda a todos los demás miembros de los 6 siniestros. Empezando por esta sobrecarga de energía que nos dice que cuando se muestre esta carta, si Electro está en juego, sufres 2 de daño indirecto, y si no está en juego, lo buscamos en el mazo de esbirros o su pila de descartes y lo pongamos en juego enfrentado a nosotros. Este grupo de cartas, como comentaba, si está ese esbirro en juego nos va a hacer algo y si no, lo va a buscar y nos lo va a poner en juego. Lo que sumado a su capacidad para irnos poniendo más villanos en juego, esbirros, quiero decir, pues nos va a complicar un poquito las cosas. Tenemos también trampa de cazador, que dice cuando se muestre esta carta, si Kraven está en juego, pues dale a tu superhéroe una carta de estado aturdido. Y si no está en juego, buscamos a Kraven y nos lo colocamos. Si sale como aumento, mostramos esta carta. Es decir, si esta sale, cuidado porque Kraven va a venir sí o sí. O como poco nos aturdiremos. Juego de espejos, cuando se muestra esta carta, si Misterio está en juego, colocaremos 2 de amenaza en el plan principal. Y si no está en juego, le daremos a nuestro superhéroe una carta de estado confundido. Este no nos lo invoca, pero nos confunde, en caso de que no aparezca. Y como aumento dice, si sufriste daño por esta activación, coloca 1 de amenaza por el plan principal. Después tenemos trampa de arena, y como aumento mostraremos esta carta, y dice que si el hombre de arena está en juego, le daremos al Doctor Octopus una carta de estado duro. Y si no está en juego, tu superhéroe sufre 2 de daño indirecto. Después tenemos ataque desde las alturas, que nos dice que cuando se muestre esta carta, si el buitre está en juego, cada jugador coloca al azar una carta de su mano boca abajo encima de la carta buitre. Una cosa muy parecida a lo que hace de por sí el archienemigo de Spider-Man. Y que cuando se derrote al buitre, devuelve a la mano de su propietario dichas cartas. Si el buitre no está en juego, descarta una carta de tu mano al azar. ¿Qué sale como aumento? Pues se muestra. Después tenemos intelecto superior, que ya son algunas cartas de potenciación del propio villano. Dice el Doctor Octopus ejecuta el plan con más X de plan, siendo X igual al número de esbirros en juego. Después tenemos ataque con tentáculos, que dice que cuando se muestre esta carta en alter ego, pues gana oleada. Y cuando se muestre esta carta en héroe, el Doctor Octopus te ataca con más X de ataque, siendo X igual al número de esbirros en juego. Aunque para esta activación no le daremos una carta de aumento. Y por último tenemos estas maquinaciones siniestras, que dice que cuando se muestre esta carta, elige entre descartar una carta de tu mano por cada esbirro en juego o poner 1 de amenaza sobre el plan principal por cada esbirro enfrentado a ti. A los jugadores, perdón, en plural. Dice, como momento si esta activación te ha infligido daño, coloca 1 de amenaza en el plan principal. Y ya sí que sí, por último tenemos estos 3 planes secundarios, que el primero de ellos dice escudos humanos, tiene el icono de crisis, 2 iconos de aumento, 3 de amenaza por jugador, y nos dice el Doctor Octopus está poniendo en peligro a civiles para distraerme y escapar.
Cuando se muestra esta carta, descarta cualquier apoyo o mejora con el rasgo individuo. Peligrosísima esta carta contra la tía May y todo este tipo de cosas. Dice, mientras esta carta esté en juego, no pueden jugarse cualquier apoyo o mejora con el rasgo individuo. De nuevo aquí un poquito lo que es la gramática regular, habría que corregirlo. Simplemente que no pueden jugarse cartas de apoyo o mejora con el rasgo individuo mientras esto esté en juego. Después tenemos este es mi reino, que dice, este es mi mundo, aquí no puedes vencerme. Cuando se muestra esta carta, si Misterio no está en juego, búscalo en el mazo de esbirros y la pila de descartes, y ponlo en juego enfrentado al jugador inicial. De nuevo, 2 iconos de aumento, nos sale el icono este de que va a potenciar todos los iconos de aumento y 2 de amenaza por jugador. Y por último, arenas movedizas. Dice, cuando se muestre esta carta, si el hombre de arena no está en juego, búscalo en el mazo de esbirros y la pila de descartes y ponlo en juego enfrentado al jugador inicial. 2 iconos de aumento, 2 de amenaza por jugador y el icono de aceleración. Como veis, es un personaje, un villano, que busca potenciarse muchísimo con los esbirros. Entonces, tiene las cartas justas para o bien potenciarse y hacer acciones extra, bien invocar a los demás esbirros y si en caso de que no estén, que te potencien o hagan alguna cosa, pero esto es lo interesante, que esto solo lo hace con los esbirros del conjunto de encuentros de ataque siniestro. Con los que él incluye de por sí, que son el hombre de arena o misterio, estas cartas de invocación lo que hacen es que no invocan, sino que si están te hace una cosa y si no están te hace otra. Lo que los invoca son estos planes secundarios. De manera que vas a tener que estar al cuidado porque podrías decir, bueno, me hago una antiperfidias, por ejemplo, y ya está, me quito todas estas cartas de encima. Pero sabes que al menos hay 2 villanos que funcionan a la inversa de lo que funcionan todos estos villanos que no son propios del propio escenario, sino que se los incluimos aparte. Entonces eso ya ahí nos va a jugar un poquito a cambiarnos la estrategia. Por otro lado también tenemos este surtido de accesorios, que en realidad son 2, tampoco son mucha cosa, pero que sí que lo van a potenciar. Y eso, creedme que en sinergia con potenciarse cada vez que te saca un esbirro, pues nos puede poner las cosas bastante complicadas. ¿Por qué? Porque además tenemos, recordad, este conjunto de encuentros, ¿vale? Que es de tácticas de guerrilla que nos va a complicar un poco las cosas. Ya no solo con estos esbirros, que a lo mejor no nos pegan ni nada, pero sí que nos van a evitar que intervengamos contra planes secundarios que nos puedan sacar, que a lo mejor en estos, pues mira, no, puede ser que no nos interesen tanto. Aunque ojo, porque uno es un icono de aceleración y el otro es este de que nos da aumento. Ojo, cuidado ahí. Pero nos puede venir bastante mal con todos estos planes secundarios que tiene el propio conjunto, que estos sí que son bastante más peligrosos, digamos. Era un conjunto de encuentros de estos que dan bastante por saco porque te van a hacer bastante daño, potencia a todos los enemigos en juego, cada enemigo gana un icono de aceleración, cada enemigo gana un icono de riesgo. Entonces que no pongamos a intervenir contra estos nos va a dificultar las cosas, es decir, no descubro nada porque este es un conjunto que ya viene diseñado para eso. Pero en combinación con este Doctor Octopus y los 6 siniestros, pues va a hacer bastante daño. Estrategia a seguir. Pues por supuesto, intentar que no avance a la etapa 2 del plan, porque aunque tenga mayor umbral, pero esta primera fase tiene una ventaja que no tiene la otra, y es que cada vez que vayamos derrotando a un enemigo, podemos ir quitando amenaza de aquí. De manera que si más o menos podemos aguantar en héroe y nos vamos cargando a cada esbirro que nos vaya apareciendo, pues todos esos puntos de amenaza que se nos coloquen durante el paso 1 los vamos a ir quitando. Y como seguiremos en héroe, pues tampoco se nos va a potenciar mucho. Y si vamos en justicia y además le metemos un bajo vigilancia o alguna cosa de estas, pues ya podemos tener un plan más o menos asequible y que salvo que se nos descontrole mucho, pues más o menos vamos a poder mantener. Digo más o menos porque siendo un personaje que se potencia, si salen cartas de ejecuta el plan con +1 de plan, se vuelve a activar y tienes 1 o 2 esbirros en juego, ya te va a ejecutar el plan de 3 más lo que saques y encima vuelve a hacer una doble activación. Pensad que el umbral de este es como el de Rhino, son 7. Es bastante fácil que se vaya. Entonces, como principal objetivo, intentar no pasar de plan, quitarte de en medio a los esbirros que vayan saliendo, salvo que el que tú veas que tienes en mesa es una cosa asequible que no te va a torpedear mucho la partida. En ese caso, quizá a lo mejor conviene intentar mantenerlo, porque mientras ese esté ahí, salvo que sea por alguna carta de estas, no te va a volver a salir otro, porque su habilidad se dispara si no tienes ninguno en juego. Pero si tienes uno que es flojito y que tú más o menos ahí lo vas aturdiendo, confundiendo, o que te pega pero de poquito y lo puedes más o menos controlar, pues ya sabes que lo vas a limitar bastante todas esas sinergias que va haciendo el personaje. Por lo demás, intentar tampoco obcecarte mucho en quitarte a estos esbirros
olvidándote del villano. Puede pasar que estés peleándote mucho con ellos y mientras tanto pum, 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 y que se le cicle el mazo, porque tampoco es un mazo muy grande, son 21 cartas más lo que le metamos, pero es fácil que te saque un icono de aceleración, incluso 2, si la partida se te alarga mucho, y entonces ya empezamos a entrar en barrena y ya no hay quien lo salve, porque a largo plazo, viendo que es un personaje que se está potenciando constantemente, vamos a salir perdiendo nosotros. Entonces no tiene mucho más, intentar no descuidarse del villano, pero tampoco descuidar a los esbirros, digamos que estar ahí un poquito a caballo entre los dos, cargártelo lo antes posible, intentar no llegar a un late game muy prolongado y el plan intentar controlarlo lo máximo posible. Yo recomendaría quizá a lo mejor... no lo sé, porque en realidad cualquier mazo puede ser bueno. Un buen mazo de liderazgo nos puede ayudar muchísimo, porque podemos superar en número a los esbirros y cargárnoslos rápido. Un buen mazo de cargarte esbirros puede venir bastante bien también. Un buen mazo de justicia para ir tanteando el plan y que no se nos complique mucho mientras nosotros vamos dosificando lo demás puede venir bastante guay también. Y un mazo de protección a lo mejor puede ser el que más perjudicado se vea, pero si hacemos un buen mazo de protección de estos controleros en los que no nos van a pegar, cada vez que defendamos quitamos amenaza, pegamos, robamos y cosas de estas, podemos sacar bastante ventaja de esa inferioridad numérica que podemos tener. Así que ya simplemente queda a vuestro juicio según la estrategia que queráis seguir. Pues no mucho más, ya solo queda que si lo probáis y jugáis contra ellos, pues me comentéis abajo los resultados de esa partida y qué os parece el villano y demás. Nosotros nos enfrentaremos a él en el próximo capítulo que subiré de la campaña, ya sabéis, está Enemigos Íntimos, así que si queréis ver una partida contra este escenario y qué tal funciona, chequead esa partida, no os la perdáis. Y ya está, por último, como siempre, pues agradeceros que me dediquéis un ratillo de vuestro tiempo, que si os gusta lo que hacemos, pues que os suscribáis para más, que comentéis lo que queráis. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.